te invito a conocer algunas estrategias para lograr una disciplina afectiva y efectiva. Acompáñame. ¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. Me da mucho gusto saludarlos, ver que semana con semana en la plataforma hay caras nuevas, hay caras ya conocidas, pero siempre es un gusto poder estar con ustedes. Hoy vamos a retomar algo que teníamos un poco, no necesariamente en el olvido, pero sí como en el baúl a la espera, que es, vamos a hablar nuevamente de prohibido castigar. Y lo que me gustaría hacer el día de hoy, como siempre voy a empezar haciendo una pequeña revisión de lo que es prohibido castigar para la gente que nos escucha por primera vez, que nos está acompañando por primera vez. Y después voy a revisar muchos ejemplos de situaciones reales que he trabajado con pacientes, con personas reales, que ya sea que han estado conmigo en el consultorio o que me han contactado, por ejemplo, en algún programa de radio, en algún podcast o después de alguna conferencia que he dado, y me comparten un ejemplo específico con el que están teniendo problema y diseñamos un programa, una estrategia a la medida de los hijos de las personas que en ese momento me están contactando. La plática de hoy, prohibido castigar, sé creativo. Como les mencionaba, lo que quiero hacer es enseñarles algunos ejemplos de actividades que he hecho directamente con padres de familia. Para las personas que nos están acompañando por primera vez, prohibido castigar es un movimiento, es una propuesta de disciplina afectiva y efectiva. En general parte de dos premisas fundamentales. La primera, en la parte afectiva, es que ningún niño, ningún adulto, ningún joven, ninguna persona necesita ni merece de un castigo para poder aprender. El objetivo de la disciplina muchas veces es confundido con querer que la persona, el niño, el joven, haga lo que yo quiero que haga. Y eso no es disciplinar. Disciplinar es más bien acompañar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros empleados, para que vayan descubriendo cuál es la forma en donde ellos se sienten más cómodos para funcionar dentro del ambiente social en el que se están desarrollando. Ambiente social puede ser el pequeño grupo familiar, pero puede ser también la comunidad a la que pertenece y también puede ser, por ejemplo, la escuela, la ciudad o el país en el que pertenece. Eso es disciplinar, es ir aprendiendo cuáles son las estrategias que me permiten funcionar de una forma adaptativa, pero también comprendiendo por qué, el porqué de las reglas, el porqué de las situaciones. Por ejemplo, cuando yo voy circulando por la calle, y ya sea que hay un policía de tránsito o que un agente de tránsito o que hay un semáforo que me indica una luz roja, me indica que debo parar. No es para molestarme. Y no es tampoco para invitarme a ver si me puedo pasar el semáforo en rojo. Este tipo de señalamiento permite una convivencia armónica, especialmente en las grandes ciudades. Si no tuviéramos este semáforo y todo el mundo quisiera pasar al mismo tiempo, tendríamos gran cantidad de caos y de accidentes. Eso es por la parte afectiva, es cómo tener estrategias que dentro de un ambiente amoroso, respetuoso, afectuoso, me permita acompañar a la persona a descubrir cómo funcionar. ¿Y cuál es la parte de efectiva? Porque es una disciplina afectiva y efectiva.
La parte de efectividad tiene que ver con que sientes que estás logrando algo, con que sientes que sí tienes resultados, resultados positivos. Por ejemplo, si yo tengo un niño que está haciendo berrinches fuera de control, el desarrollar una estrategia que le permite dejar de tener berrinches, por un lado, si lo hago de forma afectuosa, tendrá mejores resultados que si lo hago a los gritos, a los castigos y especialmente a los castigos físicos que no funcionan y dañan la relación, pero efectiva, es decir, que sí tenga yo resultados. Entonces, por ejemplo, el señalar con el dedo, el gritar, el meter en el rincón, no es efectivo. Entonces, hasta acá, por ejemplo, es algo de lo que ya hemos platicado en muchas ocasiones. Es, de alguna manera, estas webinars, estas pláticas, tienen por objeto el poder acompañar al niño en su descubrimiento de la forma correcta de actuar en el mundo pequeño, en el mundo más grande. Entonces, les quería compartir ayer. Tiene pocos días que Sergio Sepúlveda, a quien muchos de ustedes deben de conocer, estrenó un programa, es un programa que se transmite por Spotify y que se llama Sin Duda. Tiene muy pocos días de haberlo estrenado y precisamente el día de ayer se transmitió un programa conmigo que responde a esta iniciativa aprobada ahora por el Congreso de no permitir los castigos físicos a los niños y a los jóvenes. Si lo quieren ver, esta es la guía. Y entonces, este es el Twitter que tiene Sergio Sepúlveda, donde pueden acompañarme para oír esta transmisión, que es Adiós al chanclazo. Y como él pone, es una frase que dijimos en ese momento, cualquier nalgada a tiempo deja huella en todas las niñas y en todos los niños. Porque su pregunta inicial decía, ¿damos nalgadas a tiempo? Yo le decía, de cualquier modo, cualquier nalgada te va a dejar una huella. Los castigos físicos, los castigos no funcionan, pero los castigos físicos tienen además la consecuencia de dañar las relaciones entre los padres, los hijos, las parejas, los jefes con sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de prohibido castigar. El lema de prohibido castigar llena su vida de tanto y tanto amor que no quede espacio ni para un solo castigo, en donde tú puedes de alguna manera educar amorosamente, pero efectivamente, sin necesidad de jaloneos, de dar nalgadas, de jalar de la oreja, de dar de gritos, de meter al rincón, de amenazar, etcétera, etcétera. Señalábamos, por ejemplo, que cuando se desarrolla un lenguaje dentro del sistema prohibido castigar, vamos a tomar en cuenta varios elementos. Nosotros somos totalidades, somos entes totales, entes globales, pero para este efecto lo estamos dividiendo en el aspecto mental, emocional y físico. La parte mental tiene que ver con lo que observas y, por supuesto, con los pensamientos que te formas a raíz de lo que tú estás observando. Me decían, por ejemplo, ayer unos padres, tienen una niña de 6 años. Y entonces estábamos viendo que, por ejemplo, esta niña
ha, ha desarrollado una habilidad para formarse juicios acerca de lo que está observando. Por ejemplo, si ve que dos niños se están peleando o que un niño está maltratando al otro, ella está no solamente como observadora, no dice nada, pero automáticamente se está formando un juicio donde dice, eso está mal. Y esto es muy claro en esta niña, pero además pertenece a una edad en donde esto está sucediendo, se está desarrollando a los 6 años. Nosotros funcionamos así. Casi nunca somos observadores pasivos de algo que está ocurriendo. Estamos observando algo y ya automáticamente estamos pensando cuál sería nuestra postura, qué haríamos diferente si yo hubiera hecho eso, si no. La segunda parte, la parte emocional, tiene que ver con lo que sientes. Y después el lenguaje con lo que sientes con respecto a lo que estás viendo o viviendo. Después planteas una petición, planteas un diálogo diciendo lo que necesitas y a partir de ahí se estructura lo que vas a pedir. Y vamos a ver cómo lo vas a pedir. Habíamos hablado que es importante reconocer nuestras trampas mentales. Por ejemplo, cuando yo soy una gente que sistemáticamente estoy criticando, cuando soy una gente que sistemáticamente me doy por vencida, cuando soy una gente que tiendo a magnificar lo malo y minimizar lo bueno. Esas son algunas de las trampas que vimos. Reconocer nuestros sentimientos y emociones. Y si tú quieres ayudar a tu niño a tener mayor inteligencia emocional, una de las formas es aprender a reconocer tú tus emociones y enseñarle al niño a reconocerlas en sí mismo y en los demás y a expresarlas de una forma correcta. Después es importante reconocer nuestras necesidades y diferenciar las que son básicas o importantes de las que son caprichos del momento. Por ejemplo, muchas parejas se enfrascan en grandes discusiones porque él quiere ver una película de acción y ella quiere ver una película romántica. Lo que está en el fondo es un deseo de compartir un tiempo y ver una película. De ver una película a lo mejor recostados o a lo mejor sentados cómodamente en un sillón, tomando un café o un chocolate caliente. Estar juntos con la pareja, esa es la necesidad básica. Y se confunde con el querer salirse con la suya de cuál es la película que vemos, como si mi pareja acepta ver la que yo propuse es porque me quiere mucho. Si mi pareja acepta ver una película conmigo acurrucados, eso es porque me quiere mucho. ¿Cuál película? A veces tú escoges y a veces yo escojo. Eso es una manifestación de amor. Y con base en esto haces la petición, por ejemplo, de una acción concreta y negociable. En el ejemplo un poco rápido y superficial, aunque muy frecuente que estoy dando, sería, por ejemplo, la acción concreta y negociable es, oye, ¿qué te parece si hoy vemos la película que a mí me gusta y mañana escoges tú? Eso sería una petición concreta y negociable, porque a lo mejor él contesta, hagámoslo al revés, escojo yo primero y escoges tú después. O por ejemplo decir, mira, está bien, ¿qué te parece si hoy yo preparo las palomitas y mañana tú nos sorprendes con alguna cosa? Es decir, la necesidad básica es el compartir, el convivir, el vivir en pareja. La necesidad superficial, el capricho es, ¿qué vemos? No si vemos algo juntos. Porque cuando yo los invito a hacer este tipo de peticiones, de lo que estamos hablando es lo que decía el Principito, que siempre lo esencial es invisible para los ojos. Y realmente si contactamos nuestros sentimientos y nos permitimos ver con el corazón, no podemos fallar. Y entonces entramos al tema de hoy, que es ser creativo. Déjenme ver si hay
algún comentario en Facebook. Entonces, bueno, primero los saludo, mis top fans. Mariel, ¿qué tal? Buen mediodía. Sharif, mucho gusto, shalom. Marión, buenos días desde Villahermosa, Tabasco. Lindo, Villahermosa. Y Nancy Vitocaya, siempre desde Chile. Buenas tardes. Pep, buen día, querida Nancy Steinberg. Un abrazo a todos. Pep, qué gusto enorme me da verte por acá. Mars Mart dice, buen día. Johanan Skarbnik. Hag Sukkot Sameach a todos y gracias por la conferencia. Gracias por estar acá. Todo lo bueno, DB, buenas tardes. Y Johanan dice, desde la comarca lagunera. Y Rivka nos dice, qué privilegio es verte, escucharte, Nancy. Gracias por esta charla, familia Betel. Rivka, qué gusto estar por acá, qué gusto que estés acompañándonos. DB dice, Nancy, excelente plática, muchas gracias. Rivka, Sukkot Sameach Lekulam. Y DB dice, Nancy, todos tus consejos me están dando resultados positivos. Te agradezco mucho por enseñarnos tanto. Muchas gracias. Realmente sus comentarios enriquecen, me han mandado algunas ideas, algunas preguntas que me piden que responda y eso siempre enriquece la plática. Dice Mariel, considero que la definición de chanclazo no va solo al castigo físico, sino al castigo verbal y el emocional. Es tan amplia la gama de lesiones que podemos aplicar a nuestros hijos como variantes sufrimos en nuestra propia persona. Así comienza la proyección y la decisión. Este es un comentario muy importante cuando tú dices el chanclazo, está también en el castigo emocional. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. El castigo, el golpe, el chanclazo, el grito, el sombrerazo, el cuerazo, dar con el cinturón, es visible. El jalón de orejas, etcétera, es visible. Pero efectivamente, lo que no se ve, por ejemplo, es el chantaje, el manejo de la culpa, muchas otras formas de castigo a los que los padres recurren. Entonces, si bien es cierto que la iniciativa es muy importante, yo creo que tenemos que ver cómo va a ser aplicada, porque de alguna forma no podemos ver el daño emocional y lo que yo me temo que va a ocurrir muchísimo es que la gente va a seguir dando castigos, pero que se va a cuidar mucho de que nadie lo vea y que van a incrementar las amenazas de si le dices a alguien. Entonces, ahí es a donde nosotros como sociedad y como gente responsable, consciente, socialmente responsable, tenemos que responder a esto porque tristemente a mí me da muchísimo miedo cuando estas iniciativas no se manejan de forma correcta. Dice Mariel, las manifestaciones de amor son entonces una comunicación positiva implícita por el origen del sentimiento. Las manifestaciones de amor son siempre una comunicación positiva, implícita y explícita. Muchas veces somos más las mujeres las que nos atrevemos a dar abrazos y apapachos, pero cada vez hay más hombres que también se atreven a hacerlo en público, ¿no? Muchos hombres dicen que les chocan los PDAs, los Public Displays of Affection, las manifestaciones físicas de afecto, pero yo he visto cada vez más hombres que se atreven a hacerlo. Y dice Héctor Marín, buenas tardes doctora, ¿qué tal Héctor? Mucho gusto verte por acá. Rivka, Nancy, qué orgullo. Y dice, condiciones como autismo o parálisis cerebral no severa, ¿cómo deben abordarse? Creo que estos son temas muy importantes que en un momento dado me gustaría
desarrollar webinars de este tipo. Muchas gracias por la sugerencia. Y Johanan le contesta a Bebé, dice, qué alegría que estás en la comarca, te invito a un café. Y Nancy, así es, hay muchas formas de castigo, las palabras hieren y quedan en el corazón. Hay que tener mucho cuidado cuando dices algo, porque lo dices y después no hay forma de quitarlo. Muchas veces pedimos perdón y aunque el perdón, el pedir perdón cuando viene realmente del corazón es importante, eso no borra el daño. Me hace acordar de una, una plática, una narración, me parece que es del Talmud, no estoy segura, pero lo que sí estoy segura es que viene de la tradición judía. Sé que una persona en una comunidad, estamos hablando hace tiempo, habla mal del rabino de la comunidad y empieza a decir que no está contento y dice muchas cosas negativas en contra del rabino. Y después va y le pide una disculpa al rabino. Entonces el rabino le dice que tome una almohada y que él le pregunta que qué puede hacer para corregir el daño. Y el rabino le dice que tome una almohada de plumas, por supuesto en ese momento había almohadas de plumas, no de relleno sintético, que se vaya a la punta de un cerro y le haga una cortada a la funda de la almohada y en un día de viento libere todas las plumas y que se vayan volando las plumas con el viento y que regrese después que lo haya hecho. La persona se va, hace lo que el rabino le sugiere y regresa. Y le dice el rabino, ahora ve y recoge todas las plumas. Es imposible. Entonces, efectivamente, la mejor forma de evitar hacer daño es pensar antes de hacer el daño. Y aunque es importante el efecto del perdón, de pedir perdón, cuando lo pides de corazón, y el dar el perdón es más importante aquí sí realmente para quien lo da que para quien lo pide, por el efecto de gratitud que tiene, nunca se pueden recoger todas las plumas. Dice Héctor, muchos hijos a la larga emplean esas malas formas de corregir para reclamar en el futuro a sus padres sus propios fracasos. Algunos lo hacen de forma consciente y muchos lo hacen de forma inconsciente, pero sí, nosotros aprendemos de nuestros padres nuestras formas de actuar y de funcionar en muchos sentidos. Y entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que de la misma forma como uno de los factores de riesgo más importantes para que una persona sea alcohólica es tener un padre alcohólico, para que una persona se vuelva un golpeador, uno de los factores más importantes es que al menos uno o ambos padres hayan sido golpeadores. Dice Mariel, independientemente del género, la salud y seguridad emocional los inculcamos a nuestros hijos desde niños, aunque nunca es tarde para corregir. No, nunca es tarde para corregir, siempre es mejor prevenir, pero lo más importante, el primer paso para corregir es tener la conciencia, la madurez, los pantalones para reconocer cuando nos hemos equivocado. Dice Rivka, gracias por tu respuesta y esperamos un webinar para abordar estos temas bajo tu orientación. Encantada, con muchísimo gusto. Rivka, si me puedes tú mandar, por favor, un mensaje privado en el Facebook para que yo me pueda asegurar de seguirte y que juntas podamos organizar y
diseñar pláticas que a ti te puedan parecer interesantes y que de alguna manera las abordemos, ya sea yo o que también tú en algún momento me puedas apoyar. Y dice Alma, cierto Nancy, puede doler más una mala palabra, una ofensa que los golpes. Y cuando vienen combinados, pues muchísimo más. Entonces voy a regresar ahora, les agradezco muchísimo todos estos comentarios que como les digo a mí siempre me resultan muy enriquecedores y voy a darles algunos ejemplos de, no me gusta usar la palabra casos porque para mí lo que hay es personas, ¿no? Pero no vamos a hablar de casos, sino de personas, pero voy a hablar de ejemplos reales que he tenido con algunas personas. Entonces, me da mucho gusto comentarios como el de Debe Davilla porque dice que ha puesto en práctica los consejos que yo les doy. Y a mí el término consejo no me encanta mucho porque creo que yo no soy consejera. Creo que me gusta más pensar que soy una acompañante, que soy una persona que va sugiriendo y que trato de ponerme en el canal con la persona. Pero en todo caso, mis comentarios o estas sugerencias, me gusta más la palabra sugerencia que consejo. A veces ni siquiera sé cómo resolver lo mío, o sea, imagínense, voy a estar aconsejando a los demás. Lo que estoy haciendo es compartir algunas cosas que creo que en un momento dado me han funcionado. Pero en última instancia, me da muchísimo gusto que estén aplicando esto y siento que en el tema de la disciplina, al igual que en muchos otros, la práctica hace al maestro. Y mi pregunta, en caso de Debe, ya me contestó que sí, sería si han practicado un poco. Entonces, por ejemplo, vamos a ver alternativas a el estar gritando. Yo les mencionaba hace un momento que los castigos no funcionan. Uno de los efectos que con más frecuencia se ve cuando hay gritos es que ya llega un momento que es así como que se me resbalan, ya no les hago caso. Esta actitud del niño es como, ajá, here we go again, aquí vamos de nueva cuenta. Y entonces es como que el niño, el chico, tu pareja, tu empleado, está dispuesto a aguantarse la perorata y decir, bueno, y aquí vamos nuevamente. Pero vamos a ver un ejemplo que a lo mejor para muchos de ustedes puede ser real y ahorita no aplica porque muy pocos niños están yendo al colegio. En algunos lugares de provincia ya están regresando y les tendría que decir, en otros países del mundo también esto está sucediendo y la reacción es lo misma. En algunos países se ha dado la opción de que los padres escojan si el niño regresa o no físicamente a la escuela y se está haciendo mixto, es decir, algunos niños ya van presencialmente y otros los siguen viendo la misma clase en forma virtual. Los padres reaccionan con mucho miedo y ahí mi comentario siempre sería, es importante enseñarle a tu hijo a cuidarse, guardar la distancia, tener siempre el cubrebocas, de ser necesario y de ser posible, deseable, la mascarilla. Lo que se ha visto, por ejemplo, la mascarilla sobre todo tiene el efecto de evitar que uno mismo se esté tocando la cara. O sea, ya tocaste algo contaminado, no te toques tú ahora tu cara. Y realmente a enseñarle a los niños a respetar que si les van a tomar la temperatura, que si antes de entrar tienen que desinfectar sus zapatos, en muchos lugares cambiarse de zapatos, dejar los que están afuera, afuera, etcétera, etcétera, y aprender a cuidarse. Pero vamos a suponer en una época normal. Vamos a ver el ejemplo. El camión de la escuela pasa a recoger a tus hijos a las 7 de la mañana y tú te organizas bien para que les dé tiempo de levantarse, ir al baño, vestirse, desayunar.
lavarse los dientes y salir a esperar el camión. Pero tu hijo mayor casi nunca lo logra. ¿Dónde se atora? No llega a tiempo a desayunar. Y cuando ya todos están sentados a la mesa esperando que llegue, él no aparece por más que tú lo llames. Y tú has intentado de todo. Regañarlo. Todas las mañanas es lo mismo, otra vez se te va a hacer tarde. Y aquí el ejemplo aplica, aunque las clases sean virtuales. Porque ahí va la mamá persiguiéndolo para que se acabe de comer el desayuno. Y aunque la clase sea virtual, el niño tiene que estar a tiempo. Amenazar. Si no estás listo a tiempo, el camión te va a dejar. Y te vas a tener que ir caminando a la escuela, ya veo. Cuando, por ejemplo, para darles un ejemplo, yo vivo en la zona poniente de la ciudad, ¿no? Y el colegio israelita está ahorita también está en el poniente, pero estaba en la colonia del Valle. Ya veo que mi mamá me iba a dejar irme caminando yo a la escuela. Entonces es una amenaza que no vas a cumplir, con lo cual ya hemos dicho, tú te desacreditas y vas perdiendo credibilidad. Castigar. Si no llegas a tiempo a la mesa, te quedas sin computadora toda la semana. Y yo la pregunta que me hago es, ¿qué tiene que ver? Y ya lo hemos visto, que una de las razones por las que el castigo no funciona es porque el castigo no tiene nada que ver con la conducta que estoy tratando de resolver. Entonces, si no llegas a tiempo a la mesa, te quedas sin computadora toda la semana. ¿Qué tiene que ver no comer con no usar la computadora? Y comparar. Tus hermanos siempre estás listo. ¿Por qué siempre te tenemos que esperar? Entonces has probado de todo con el resultado de siempre, que es ninguno. El hecho es que a ti te preocupa que el niño se vaya a la escuela sin desayunar, por lo que finalmente lo ayudas a que se coma todo a la carrera, mientras que estás deteniendo así el camión para que lo esté esperando. O le pones todo en un sándwich para que se lo vaya comiendo en el camión, o bien pierde el camión y tú lo llevas malhumorada a la escuela, un poquito molesto. Y la escena se repite cada mañana, tú terminas agotada, derrotada y con una sensación de ineficiencia como madre. ¿Cómo puedes conseguir la colaboración del niño para estar listo a tiempo y desayunar con toda la familia? Lo primero que debes tomar en cuenta es que si un niño sano se queda sin desayunar un día, no le va a pasar nada. Pero si cada mañana enfrentas esta campaña campal con tu hijo, tu relación sí que se va a ir deteriorando. Lo mismo que tu imagen de autoridad frente al niño y frente a ti misma, porque frente al niño es, pues mi mamá puede decir lo que quiera, yo sigo llegando tarde y no pasa nada. Y tú por tu parte es sintiéndote ineficiente porque no encuentras la fórmula mágica para encontrar la solución. Entonces, puedes probar lo siguiente. Establece un horario para servir los alimentos. Si el camión llega por los niños a las 7 de la mañana, todo el mundo debe estar sentado a la mesa a las 6:30, hora en que empezarás a servir. Y lo mismo aplica ahorita durante la pandemia. Tú estableces a qué hora se va a servir el desayuno. Y a esa hora empiezas a servir. El desayuno se termina a las 6:50, para que todos tengan tiempo de cepillarse los dientes, hacer pipí, ponerse las chamarras, tomar las mochilas y salir a esperar el camión. En este caso, todo aplica excepto salir a esperar el camión. Es estar sentado esperando que inicie la transmisión, ya sea por televisión o por Zoom o la plataforma que se esté utilizando. A las 6:50 recoges la mesa. Y si tu hijo de 7 años llega tarde, lamentas con él del hecho de que esta mañana se va a tener que quedar sin desayunar. Lo más importante es que evites regañarlo. Tu sentimiento es real.
te preocupa que se quede sin desayunar. Y si hablas con voz tranquila, podrás transmitirle que no se trata de un castigo, sino que él no utilizó bien su tiempo, por lo que ya no pudo desayunar. Entonces le dices, como tú te dirijas a tu hijo, sabes que mi vida me da muchísima pena, pero todos tenemos que estar listos a las 7 o a las 8 o a la hora que sea. Todos tenemos que estar listos porque tu papá ya tiene su primera reunión de trabajo. Yo tengo que levantar la casa. O yo, por ejemplo, también ya tengo mi primera reunión de trabajo. Tus hermanos y tú tienen que estar conectados porque empieza la transmisión de las clases en línea. Y no puedes estar tomando la clase y comiendo al mismo tiempo. Entonces, con la pena, tú hoy te vas a quedar sin desayunar. Al rato, cuando tengas tu recreo, a lo mejor tienes oportunidad de comer un refrigerio. Pero me da mucha pena, hoy no puedes desayunar. Y finalmente, le preguntas qué pueden hacer al día siguiente para que él logre estar listo a tiempo. Y esta es probablemente la parte más importante. Es juntos buscar una solución que sea factible, que se pueda implementar y que no te pones ni a decir toda la vida. Aquí en ningún lado dice, como siempre todas las mañanas no estuviste listo. Hoy te vas a quedar sin desayunar. ¿Qué podemos hacer mañana diferente? Entonces, los puntos importantes es utilizar un tono de voz normal, describir tus sentimientos. Me preocupa que te vas a quedar sin desayunar frente a una acción concreta, específica y que puedes describir fácilmente. El camión no te va a esperar o la maestra toma lista a las 8 en punto. Tú tienes que estar ahí. Y además lo invitas a buscar una solución concreta y conjunta. ¿Qué podríamos hacer para que mañana estés listo a tiempo? Y ojo, si te preocupa la salud de tu hijo, puedes consultar a su pediatra antes de utilizar esta estrategia para descartar la presencia de un problema real de salud. Porque yo les estoy diciendo que hoy el niño se va a quedar sin desayunar. Yo esperaría que mañana ya no. Pero hay muchas mamás, sobre todo las mamás de niños muy delgaditos o muy pálidos, que dicen, no, es que me preocupa tanto que no puedo correrme ese riesgo. Entonces, déjenme ver cómo vamos. Dice, me contesta Rivka al comentario que le hacía yo hace un momentito. Dice, con todo gusto, qué honor. Y dice Pep, mis padres me decían que de muy poco sirve ofrecer una disculpa si esta no va acompañada de la reparación del daño. Sí, yo creo que eso es muy, muy importante. Yo tenía un pacientito, estoy hablando de hace bastante tiempo, que cada vez que él llegaba, tenía problemas bastante importantes. Pero hagan de cuenta que había entrado un huracán en mi consultorio. Dejaba todo tirado. Y entonces, cuando ya íbamos a terminar, yo le señalaba que, pues, que teníamos que recoger porque el consultorio estaba muy tirado. Y entonces él me pedía una disculpa, pero claro, no le daba tiempo de dejar todo recogido y se iba y dejaba todo tirado. Y a la siguiente sesión llegaba y empezaba por dar una disculpa. Y yo le decía precisamente eso. ¿Qué propones para reparar el daño? Lo que empezó a suceder es que eh, eh, la sesión se iba acortando dependiendo de la cantidad de tiradero que había. Entonces, si yo consideraba que le iba a tomar 15 minutos recoger, pues la sesión terminaba 15 minutos antes. Después empezó a hacer 10 y después 5, porque yo le estaba permitiendo que él reparara el daño. La parte cuando yo les decía que es muy importante no estar dando una disculpa de 10 para afuera, es porque este jovencito lo que hacía era dar una disculpa de manera automática. Ah, lo siento. Entonces yo le estaba diciendo sí, pero lo siento, no es suficiente, es importante reparar el daño. Reparar el daño, por ejemplo, en el caso de los adultos, tiene que ver con, por ejemplo, pagar el daño. Si le rompiste
un florero a alguien, pues le pagas el daño. Los niños muchas veces no tienen dinero o el daño que causaron, pues es mucho mayor que, por ejemplo, la semana que ellos reciben, ¿no? Y entonces, pues no les alcanzaría el dinero para pagar. Entonces, muchas veces, si lo importante realmente no es que el daño sea cubierto en su totalidad, lo importante en todo caso aquí con el niño es que aprenda que tiene que reparar el daño, ¿no? Eh, y ustedes se sorprenderían, a mí me ha tocado sorprenderme con las respuestas. Voy a utilizar no el mejor término, pero es muy descriptivo. Las respuestas justas que los chicos suelen dar. No recuerdo, pero creo que sí, ya se los había comentado, pero se los voy a comentar. En algún momento tuve yo a una pareja, una familia compuesta, es decir, era una mamá con una niña que era particularmente renchuda, una chiquilla como de unos 8 años, y un papá con un niño su mamá había muerto de forma trágica, y se forma esta pareja compuesta, esta familia compuesta. Y el chico hacía todos los esfuerzos por llevarse bien con la hermanastra. Y la chica realmente era, como les decía, era bastante berrinchuda y bastante, no me gusta mucho, pues no tenía muy buenos hábitos. Y entonces, en una de estas, la chica, bueno, llegan un día a la casa y resulta que había habido un robo. Habían entrado ladrones a la casa. Y lo único que habían hecho era literalmente desbaratar el cuarto del muchachito. No se habían robado nada, pero el cuarto estaba verdaderamente hecho un caos. Entonces la conclusión a la que llegó la familia es que pues habían entrado los ladrones y en lo que estaban robando, lo que fuera, ellos habían llegado y habían salido corriendo. Esa es la conclusión a la que llegan. Para hacer la historia larga, corta, en realidad eso no es lo que había ocurrido. Lo que había ocurrido es que la chica, la niña, se había metido, había hecho todos esos destrozos y lo había hecho aparecer como que había sido un, eh, un asalto a la casa, que habían entrado ladrones a la casa. El papá y la mamá empezaron a buscar los castigos verdaderamente magisteriales, que realmente le dieran toda una clase y una lección al chico. Y en esas estábamos en cita, el señor y la señora, y los dos jovencitos estaban afuera en la sala de espera. Y entonces yo les dije, oigan, les propongo una cosa, vamos a preguntarle al chico, al afectado, que qué es lo que él considera que repararía el daño, qué es lo que él quiere. Y lo hacemos pasar. Y la chica se queda afuera. Y cuando entra el muchachito, le pregunto que qué es lo que él quiere por compensación de lo que ocurrió. Y el chico dijo, yo quiero que ella me ayude a organizar nuevamente mi cuarto, a acomodar nuevamente todo y que si hay algo que se rompió y se puede reparar, me ayude a reparar las cosas que están rotas. Se podrán imaginar los ojos que pusieron tanto el papá como la madrastra. El chico no quería ni que la castigaran, ya le habían castigado 3 años la televisión y nunca iba a haber viajes más en su vida. El chico lo único que quería es, quiero que me ayude a reparar el daño, que mi recámara vuelva a quedar utilizable. Y si hay algo que no se puede reparar, pues lo vamos a dar por pérdida. ¿Ya? Y para mí esa fue una gran lección de vida. Dice Mariel, ¿qué sucede cuando el maltrato es una proyección de lo vivido?
No entiendo muy bien a qué te refieres, si me lo puedes explicar un poco más. Dice, pero aún en casa debemos respetar un horario y planear actividades, como dicen. El chiste es no lamparearse. A todos la nueva normalidad nos agarró con los dedos en la puerta. Sí, detrás de la cerradura. Es inapropiado comer frente al monitor o en el salón de clases. Es lo mismo, sí. Por eso les decía, o sea, el chico tiene que estar listo, no puede llegar a clases comiendo. Y dice Mariel, con pequeños están jugando videojuegos en otra pantalla o chateando. La disciplina y atención que se debe tener es muy diferente y más precisa, pues las variantes se multiplican en las clases en línea. Y entonces esto nos habla de cuán importante puede ser estar supervisando que el chico sí efectivamente tiene la posibilidad de estar en su tableta y realmente estar conectado. Si yo lo veo, o sea, de repente me atoro en que tengo que entrar a Facebook para ver las preguntas y tener abierto el documento y etcétera, etcétera. Lo tengo haciendo desde hace varios meses y de repente me cuesta trabajo. ¿Se pueden imaginar si estuviera al mismo tiempo haciendo un jueguito de video? Pues sería bastante complicado, ¿no? Y dice Bebé, mi hija pequeña se prepara su desayuno. Aprendió a hacer crepas. La verdad es de mucha ayuda. Me sorprende lo independiente que es a su corta edad. Y la parte también importante es que lo reconoces y que lo utilices de formas creativas, porque esto da lugar a convivencias muy, muy, muy creativas y muy interesantes. Y dice Nancy, cuando mi hijo estaba pequeño tenía muchos problemas que hiciera su mochila con sus útiles del colegio. Yo se la tenía que hacer y eso me ponía de mal genio. Dice, como es chilena, dice, me colocaba de mal genio, estoy aprendiendo. Un día la psicóloga me enseñó que lo conversara con él y hacerlo responsable y no hacerle su mochila. Y si él no llevaba sus tareas, él sería responsable sacando mala nota, por ejemplo. Así lo hice y me sirvió. Y le sirvió. Le sirvió al hijo. Él aprendió la importancia de llevar sus deberes al colegio. Entre los ejemplos que tengo para compartirles hay uno más o menos parecido y sí, porque el punto es que no se lo tienes que hacer tú. Es el ejemplo del pescador. No es le regalas a cada quien un pescado al día. Enséñalo a pescar y entonces se va a volver responsable. Dice Bebé, pero no me gusta lo que hace. Ayer a las 10 de la noche haciendo la tarea y le dije, ¿por qué estás haciendo esas horas tu tarea? Y me contestó, ya mamá, no supe qué decirle. Esto me abre la puerta para uno de mis comentarios, uno de los comentarios que a mí me gusta mucho hacer, que es cuando nosotros les hacemos comentarios a los niños en forma de pregunta. Las preguntas de por qué para los adultos no tienen respuesta, para los niños mucho menos. ¿Por qué estás haciendo la tarea a esta hora? Pues la respuesta de la niña sería porque no me supo organizar, pero no te puede decir eso. Entonces, en realidad sería decirle en forma propositiva y muy descriptiva, ¿sabes qué? No es aceptable o me parece que no es apropiado o creo que no es, tienes 10 años y tendrías que estar ya en la cama, no a las 10 de la noche haciendo la tarea, creo que estás distribuyendo mal tu tiempo o me gustaría tratar de entender qué es lo que está haciendo que tengas que hacer la tarea tan tarde. Entonces, juntas diseñan una estrategia que le va a permitir a la niña organizar mejor su tiempo. Entonces viene la siguiente pregunta que está en sí, ¿qué hago? Bueno, creo que ya lo contesté. Te sientas con ella y le señalas lo que te parece en ese momento que no es apropiado, que en este caso viene siendo el que está demasiado tarde haciendo su tarea, que no es apropiado para su edad, que te va a costar mucho trabajo levantarla en la mañana. Y después le preguntas qué podemos hacer para resolverlo. Y dice, ética. Dice, muy interesante su propuesta y la felicito por su claridad en los casos expuestos. Muchas gracias, Mariel. Cuando son papás que sufrieron maltrato y luego lo hacen con los hijos, esto es en respuesta a lo que decía aquí. Dice, ¿qué sucede cuando el maltrato es una proyección de lo vivido? Y entonces yo dije que no lo entendía muy bien y Mariel aclara.
cuando son papás que sufrieron maltrato y luego lo hacen con los hijos, totalmente. Es en un gran número de casos, los padres lo están haciendo porque no saben otra cosa, porque es lo que aprendieron, o si su grado de conciencia es muy bajo, que suele ser bastante frecuente, pues porque si a mí me lo hicieron, a ti también. O sea, si a mí me dolió, a ti también. Y dice Nancy, gracias por tu respuesta. Y entonces, aunque tengo más ejemplos, me voy a brincar algunos porque quiero darles uno que complementa lo que ya habíamos hablado, y con esto creo que vamos a terminar. Déjenme darles este ejemplo. No sé si ustedes conocen la caricatura de Periquita, una de mis caricaturas. Me gusta mucho, me cae muy bien, y además Periquita en inglés se llama Nancy. Entonces, pues bueno, me identificaría con ella, pero además me parece que tiene cosas muy interesantes. Muy simpáticas, me hace reír bastante. Entonces antes de compartirles esto, les voy a platicar el ejemplo. Tenía yo un chiquillo en terapia. Esto les estoy contando hace ya bastante tiempo. Y el tema de hoy es ser creativo. Entonces les voy a dar un ejemplo de creatividad y cómo se desarrolló una estrategia handmade, así, hecha a la medida de este niño. Este jovencito tenía exactamente el problema que todas las mañanas no lo podían mandar. Era el dengue porque no quería desayunar. Pero era muy flaquito y era blanco. Y entonces la mamá realmente estaba súper preocupada porque no lo podía dejar sin desayunar. ¿Cómo lo voy a mandar a la escuela sin desayunar? Entonces, pues yo decía, bueno, pues tenemos que encontrar alguna otra estrategia. Para mi buena fortuna y la de la mamá y la del niño, esta es una mamá que tenía mucho sentido del humor. Y creo que fue una de las primeras veces que yo me atreví a hacer estas cosas que yo digo que son cosas muy locas, para proponerle a una mamá algo que yo sentía que podía funcionarle con su niño. Y entonces les voy a compartir exactamente qué fue lo que hicimos. Ella entraba, se hizo literalmente esto. Yo lo que estoy haciendo es ilustrar lo que esta mamá hizo. Se hizo como especie de cartelón en donde estaban las opciones para desayuno, porque lo que pasaba con este niño es que decía, por ejemplo, venía la mamá en la mañana y le decía, ¿qué quieres desayunar? Una quesadilla. Entonces, cuando ya se iba a sentar a la mesa, claro, ya con el camión casi por llegar, es que yo no quiero quesadilla, yo quiero huevo revuelto, pero me pediste quesadilla, pero ahora no quiero. Y entonces era el llanto y la crisis. No les puedo decir, verdaderamente la mamá estaba que se jalaba de los cabellos. Bueno, entonces ella se hizo un letrero de este tipo y estaban las opciones para el desayuno. Y además se hizo su comanda. Y entonces en la noche entraba y le preguntaba al niño, ¿qué vas a querer desayunar? El niño tenía 6 años. Todavía no sabía leer. Y entonces aquí está escrito, pero ella lo que hizo fue ponerlo con dibujitos y con recortes que sacó de una revista. Estaba tan simpático lo que hizo. Entonces tenía los dibujitos de lo que el niño podía desayunar. Y entraba con la comanda. Y el niño decía, pues quiero jugo de naranja o quiero leche sola. Escogía una bebida y escogía una comida sólida. Entonces escogía una fruta, una cosa más contundente y
el líquido. Y la mamá tomaba la comanda. Y el niño tenía que firmar que esa era su comanda. Y entonces, en la mañana, cuando llegaba la hora de desayunar, pues la mamá ya tenía lista la comanda. Y entonces realmente le preparaba, y cuando el niño llegaba a desayunar y si iba a empezar el escándalo, le decía, esto es lo que pediste. Esa fue la primera, yo creo que fue el primer paso para muchas situaciones que resolvimos con este niño. Es una familia con la que yo he mantenido contacto. El niño actualmente ya es un adulto, es un profesionista, es simpaticísimo y realmente es de las, no sé si decir, de los primera, de los ejemplos que más me gusta compartir porque realmente fue una experiencia muy simpática. Pero lo que les digo es, fue muy simpático. La mamá se prestaba para este tipo de cosas y entonces se la pasaban muy bien y se atrevió a hacer esto y muchas otras cosas que nos fueron sirviendo. Entonces, déjenme nada más terminar leyendo algunos comentarios y con esto vamos a cerrar el día de hoy. Y claro, el tema no queda cerrado, seguimos teniendo para mucha creatividad, así como invité a Rivka a que me escriba, yo les pediría, escríbanme, mándenme ejemplos, porque a mí me echo a volar mi imaginación y se me ocurren cosas que si ustedes se atreven a probar pueden ser muy interesantes y además tener resultados. Y dice, me echo a volar mi imaginación y se me ocurren cosas que si ustedes se atreven dice Mars, ¿qué pasa cuando son niños más pequeños de 2 años y no se quieren bañar? ¿Qué nos sugieres? Eh, Específicamente el ejemplo, Mars, creo que es la primera vez que te leo, no sé si es la primera vez que me escuchas, específicamente el ejemplo de qué hacer para bañar, para que el niño se bañe, es un ejemplo que he dado muchas veces, pero lo que yo te ofrezco es que la próxima vez lo vuelva a poner porque de hecho es como mi caballito de batalla. El ejemplo que yo pongo de entrada para explicar el tema es el niño que no se quiere bañar. Lo que puedes hacer si quieres también es ver algunos webinars anteriores o también voy a repetir el tema porque te digo es mi caballito de batalla y hoy ya no lo quise tocar para que no fuera tan repetitivo. Y dice, el maltrato podía convertirse en un círculo vicioso generacional si no hay gente con la suficiente inteligencia emocional para acabar con esto. Seguro, Héctor. El punto es que tiene que haber uno que diga, basta, hasta aquí. Yo voy a ser el primero que genere un cambio, porque si no, no es que se podría convertir. En la gran mayoría de los casos se ha convertido en un círculo vicioso del que ya nadie sabe cómo bajarse. La gente solamente sabe que no tiene resultados positivos, pero no sabe qué otra cosa hacer. Y esa es la intención de estas conferencias. Y dice Mariel, cuando son papás que sufrieron maltrato y lo hacen con sus hijos o todo lo contrario. Y dice Héctor, es el amigo de Periquita, lo hacían travesuras a la tía Dorita. Sí, se llama, era, ay, no era Toby, Toby es el de la pequeña Lulu, Gastón, me parece que era. Creo que es el amigo de Periquita es Gastón, y sí le hacían travesuras. Dice Mariel, me acuerdo cuando decían en nuestras casas, aquí no es restaurante. Así aprendimos muchos a cocinar desde pequeñas. Y ojalá que pueda ser que muchos aprendamos a cocinar desde pequeños, porque el chiste es que muchas veces se vuelve como restaurante porque todos quieren algo distinto. Y si todo el mundo está colaborando, tampoco habría problema. Pero también el chiste aquí, que yo creo que sería mucho más adaptable, es si le damos oportunidad a cada quien de que participe en la decisión de qué se va a desayunar, qué se va a comer, y que especialmente cuando hay niños que tienen problema a la hora de la alimentación, haya por lo menos algo que les guste. En el sentido de, si los haces participar, pero además,
si ya les preguntas, tienes que estar dispuesto a tomar en cuenta su opinión. Dice DB, Nancy, agradezco mucho tu plática, bendecido y feliz día para todos, igualmente. Nancy Vidal dice, qué buen ejemplo, gracias por todo, por su claridad, sencillez y profesionalismo, muchas gracias a ti, tocaya. Dice Pep, Nancy, te mando un abrazo con mucho cariño, me voy a nominar para presidente de tu club de fans. Pues tienes mi voto, Pep, porque es muy, muy grata tu presencia aquí conmigo. Y además me da muchísimo gusto, le agradezco a la vida el que puedas estar aquí con nosotros. Adiós, le agradezco. Mars dice, sí, es la primera vez que te escucho, entonces, pero me gusta que dices, jejeje, es un clásico, sí, claro, muchísimas gracias. Entonces, si quieres, échate trata de ver algunos de los webinars anteriores y me escribes, si no lo encuentras, entonces lo volvemos a tocar. Pero sí, es mi caballito de batalla, es como tú dices, ya es un clásico, bien. Y dice Mariel, muchas gracias Nancy, me hace recordar las estrategias cuando pequeños con mis hijos y modifico estrategias ahora que son adolescentes. Sí, por supuesto. Yo creo que esto, el ser creativo, las propuestas estas son solamente propuestas, es como un artista que llega con su portafolio y que saca algunas de sus ideas, pero no son todas. Y entonces, entre más ejemplos diferentes yo puedo ver, más ideas puedo compartir con ustedes y además me da muchísimo gusto cuando algo que yo comparto les sirve específicamente a alguien. Les mando un saludo muy, muy afectuoso a todos. Le agradezco como siempre a la comunidad Betel. Muchísimas gracias, Gustavo, por el apoyo que nos hace en la parte técnica y espero verlos la próxima semana con un tema que creo que puede ser muy interesante para todos ustedes. Un gran, gran abrazo y Hag Sameach para todos.